¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a la televisión universitaria, bienvenidos a nuestro programa, ustedes saben, un noticiero del ámbito productivo, gremial, sindical de toda nuestra región, de la provincia de Buenos Aires, en definitiva de toda la República Argentina, un país que desde hace ya más de una semana ha elegido un nuevo gobierno, en definitiva diferentes instancias de nuevo gobierno, una nueva composición también del Poder Legislativo. La semana pasada no estuvimos al aire, hubo un ciclo especial de Nos Estamos Viendo, analizando un poco lo que había dejado las elecciones, allí también estuvimos participando, pero bueno, en definitiva, muchísimo para contarles, muchísimo para hablar de este escenario, que es un escenario de transición, ¿no? Es un escenario en el que, al menos, el signo político que ganó las elecciones con el 50% de la valoración positiva de los votantes de la Argentina ha prometido dar vuelta la situación económica, socioeconómica, fundamentalmente que la Argentina ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, 4 años ya, con un signo político como Cambiemos gobernándola, que se ha ido profundizando y uno podría calificar, sin temor a equivocarse, agravándose cotidianamente con el paso del tiempo. En un ratito nada más vamos a estar repasando algunos de los guarismos que deja la Argentina de Mauricio Macri. Y vamos a repasar también, bueno, algunos de los temas que son noticias en el día de hoy. Para eso me valgo del enorme equipo, un enorme equipo que hace posible este programa detrás de cámaras, pero la valiosísima ayuda de mis compañeros aquí frente a cámaras. ¿Cómo andás, Zule? Buenas tardes. Hola, Gaby, Lautaro y todo el equipo, ¿cómo están todos? Arrancamos con noticias que, claro, hablan un poco ya del análisis de lo que va sucediendo después de estos 4 años del gobierno del presidente Mauricio Macri. Y una de las cifras que nos preocupa son las que se han dado a conocer en estos últimos días. Se trata de un relevamiento que dice que 7 empresas por día entran en concurso de acreedores o quiebran. Esto sucede en la provincia de Buenos Aires, Cava y Córdoba. Es un relevamiento llevado adelante por el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Relevamiento dado a conocer o llevado adelante entre julio y septiembre de este año. Datos que dan cuenta además de la crisis que se vive, de, claro, la falta de consumo, la situación en deuda que se encuentran las empresas y la inevitable baja de sus persianas. Algunos de los sectores más afectados, por supuesto, están en primer lugar los servicios, el comercio y las industrias. Un dato relevante también es que, por ejemplo, en Cava se triplicó la cantidad de empresas que han llegado a situación de concurso de acreedores o cierre desde 2016 hasta la fecha. Otro de los datos importantes es que en estos 4 años del gobierno o del macrismo hay 4.000 empresas en concurso de acreedores o cierre, ¿no? Una vez más, relevamientos que dan cuenta de las políticas llevadas adelante por la gestión del macrismo. Qué difícil, qué espanto esos números, ¿no? Ese número, 30 empresas cierran por semana en la República Argentina. Estamos hablando de muchos puestos laborales, pero vamos a traducirlo en los términos cotidianos, en la desesperación de una familia que se queda sin un sustento efectivo, predecible, y en un contexto general muy agudo, muy difícil, de una dificultad llamativa. Están cerrando 30 por semana, es decir, no es que vas a la empresa de al lado y conseguís laburo. Es una situación muy
compleja. Lautaro, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Zulema. Y otra mala noticia que tiene que ver con números, pero que no son números, son personas y familias, tiene que ver con el parque eólico. Mauricio Macri inauguró, y de hecho ha habido muchísima publicidad respecto de la inauguración de parques eólicos en este relato oficial que ellos encarnan como los agentes de llevar adelante la renovación de la matriz energética del país y trayendo el futuro a nuestro país de parte de la mano de los parques eólicos. Bueno, 900 empleados de un parque eólico que fue inaugurado por Mauricio Macri en enero de este año en la parte norte de Chubut, se acaban de quedar sin trabajo, así como lo escuchás. Macri inauguró en enero un parque eólico en la provincia de Chubut y hoy 900 de los trabajadores que estaban ejerciendo sus tareas ahí, que tenían su contraparte económica para sostener y sus familias y demás, hoy no tienen más trabajo. Obviamente que la seccional WOCRA de la empresa de Chubut, mejor dicho, de la provincia de Chubut, ya inició los trámites con la Secretaría de Trabajo. Recordemos que desde 2018 el Ministerio de Trabajo perdió ese rango y se absorbió como secretaría en el ámbito de producción. Ya inició los trámites para que la autoridad nacional pueda llevar adelante el llamado a la conciliación obligatoria que al menos suspenda justamente los despidos de estos 900 trabajadores. Las expectativas de los trabajadores no son buenas para recuperar, para tener ese dictamen de conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de Nación, y están apuntando sus esperanzas, poniendo las fichas en una gestión del gobernador de Chubut, Arcioni, y también del intendente de Trelew de Puerto Madryn, para poder llevar adelante con el cambio de gobierno las intervenciones pertinentes y que no se queden sin trabajo. Así que ya sabes, Macri inauguró un parque eólico en Chubut en enero. Hoy 900 de esos trabajadores de empresas contratistas están en la calle esperando una respuesta. Qué bárbaro, 900 empleados. Deben ser casi todos los empleados del parque eólico. Inaugurado hace un ratito, en enero de este año. Yo lo he dicho ya en este ciclo, sin temor a ser redundante y con la certeza de estar dando en el clavo. Cuando la Argentina investigue lo que ha pasado en ese sector en particular, en el de las energías renovables, se van a dar cuenta que detrás de una pantalla, por cierto, interesante, necesaria, hay una buena parte del mundo que afortunadamente se está volcando a producir energías renovables que tengan menor impacto en el medio ambiente. Bueno, detrás de esa pantalla más que favorable, en la Argentina se hizo un negocio para muy pocos, fundamentalmente para amigos y familiares, para testaferros de los grupos que hasta hace instantes el presidente de la Nación integraba como socio efectivo, cuando no como el miembro principal. Insisto, al poco andar vamos a descubrir eso, porque ha habido un enorme desfalco. Dicen conflicto de intereses, ¿no? Sí, conflicto de intereses es la palabra que utilizan. No, desfalco, desfachatado desfalco. Lugares donde la decisión gubernamental es fundamental para elegir quién es el que se hace cargo de un negocio poderoso, de excelentes rindes, y que no casualmente han quedado todos en manos de empresarios amigos, cuando no familiares. Vamos a estar hablando en estas palabras iniciales que siempre tenemos aquí en el programa, de algunas de las variables de qué Argentina deja el macrismo y qué Argentina va a enfrentar el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la principal provincia. Cuando decimos la principal provincia no estamos hablando solamente de su población. Cuando hablamos de Buenos Aires, como definimos a Buenos Aires como la principal provincia, hablamos no solamente de su población, hablamos también de su capacidad económica, de lo que Buenos Aires genera y lo que Buenos Aires de algún modo le da, aporta al Producto Bruto de la República Argentina. Es verdaderamente un peso pesado, fuerte, una de las economías más importantes, la economía bonaerense de América Latina. Y hoy por hoy, tanto el territorio nacional, la economía nacional, los indicadores económicos y sociales
nacionales como los indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires están devastados. Pero es interesante compararlos con qué le pasaba a la Argentina. Digo, un tramo presidencial, de acuerdo a la Constitución, son 4 años. El próximo 10 de diciembre, Mauricio Macri finalizará su mandato. ¿Y qué país deja? ¿Qué país deja en comparación con el país que tomó? Un gobierno que hizo de la herencia recibida un leitmotiv para profundizar algunas transformaciones que han sido extremadamente nocivas para la mayoría de los argentinos. Por ejemplo, voy a pedir una placa que tenemos preparada. Ahí está. Estos datos económicos que surgen de un informe de la CELAC, la gran mayoría de una actualidad plena. Por ejemplo, la pobreza. ¿Qué pobreza tenía la Argentina allá por diciembre de 2015? 29,7. Hoy supera el 35,1. La gran mayoría de los estadígrafos dicen que en diciembre la pobreza se va a estar ubicando en 38 puntos. En el primer trimestre del año que viene, cuando midan la pobreza de este último trimestre que estamos atravesando en este momento, van a encontrarse con una pobreza de 38,1. ¿Qué pasa con el producto, el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita en dólares, medido en moneda extranjera? ¿Por qué medido en moneda extranjera? Bueno, porque es una variable que no cambia. En definitiva, tu moneda se revalúa o se devalúa respecto a esa moneda. En este caso, esa moneda, bueno, sí, el amigo verde, el dólar. ¿Qué le pasó al PBI per cápita medido en dólares? En el 2015 era de 14.885, casi $15.000 por persona. Está bien, vamos a hacer un paréntesis. Vos te estás preguntando lo mismo que yo, ¿no? ¿Quién tiene mi parte? ¿Quién tiene? Porque la gran mayoría anualmente no logra juntar eso. La Argentina además es un país que distribuye horriblemente. Desde hace muchos años que la Argentina distribuye mal. Lo cierto es que las variables distributivas en la Argentina se reconcentraron en estos 4 años de macrismo. Volvemos a la estadística. Les decía, el PBI per cápita en dólares en 2015, en diciembre de 2015, era de 14.884, actualmente de 10.916. Tantas veces les dijimos, la Argentina empezó el mandato del macrismo con el mejor salario de América Latina en dólares, medido en dólares, y termina hoy apenas en el 10º lugar. Apenas en el 10º lugar. ¿No? Vamos a la inflación. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué pasó con la inflación con un gobierno que venía a combatirla? Pero que venía a combatir además algo que era simple de combatir. ¿Se acuerdan? El presidente Mauricio Macri diciendo la inflación es una pavada. Es una pavada, decía Macri. Bueno, ¿qué pasó con la inflación pavota? No la pudieron combatir. No bien, por lo menos. Era del 27,5, alta, la inflación que dejaba Cristina Fernández de Kirchner allá por diciembre de 2015, y actualmente ronda el 54,5. Casi la duplicaron la inflación en la República Argentina. Y esto no es una variable actual. Venimos de este arrastre desde hace mucho tiempo. Una inflación acumulada espantosa que deja este gobierno, que hizo todo lo que los manuales de la doctrina clásica dicen hay que hacer para bajar la inflación. Manuales que ya sabemos que están mal desde el origen, fallan, repetidamente fallan. Enfriar el consumo, tu salario, mi salario, nuestro ingreso, nuestro poder de consumo, no es una variable destacada que genera inflación. Porque si hubiese sido por el consumo, miren, comparando el dato que les daba recién, qué le pasó al sueldo de los argentinos, qué le pasó al ingreso de los argentinos en dólares, respecto al dato inmediatamente posterior, la inflación, si es cierto que afectar el consumo baja la inflación, bueno, tendríamos que tener una inflación menor a la que teníamos en 2015. No pasa eso. Tenemos una inflación que es del doble de la que teníamos en 2015. Este dato ya lo di. El salario en dólares era de 580 dólares promedio, el actual es de 275, eso lo vinieron a hacer, vinieron a bajar tu salario, vinieron a quitarte una parte importante que de algún modo
en la variable redistributiva a vos te tocaba, ahora le toca a otro. Ahora le toca a otro. Fíjate a quién le están autorizando aumentos en este momento y por ahí te das cuenta a quién le tocó, quién se quedó con lo que te correspondía. Vamos a otra variable trágica, porque esto repercute, bueno, todas y cada una de ellas repercuten en nuestra dignidad, pero no tener empleo. La Argentina se encontraba con un desempleo de 6.5%. Más alto de lo recomendado, que los países que crecen desde el 4,5%, sí, pero digo, apenas ahí no era una problemática. Hoy está por encima de los 2 dígitos el desempleo y lo que decía recién tanto Lautaro como Zulema, lamentablemente el desempleo crece día a día en este contexto argentino. El riesgo país que habla de cómo un país enfrenta sus deudas. Bueno, en la Argentina de 2015 era de 555 puntos, actualmente 2.223 puntos. Pero hay que hacer un gobierno abierto al mundo, nos ha ido bárbaro. La deuda pública, esta variable es terrible porque los autores del Se robaron un PBI endeudaron a la Argentina en un PBI. Los autores del Se robaron un PBI dejaron a la Argentina endeudada en un producto. Que la Argentina pueda pagar su deuda significa que nosotros laburemos, pero no gastemos en nada durante un año. La juntamos toda, es la que debemos. Inviable. Dejaron una Argentina inviable para varias generaciones. Eso es lo que han dejado. La deuda pública medida en PBI, 52.6 era. Esa variable es, algunos pueden decir cuestionable, algunos dicen era del 38, bueno, había un montón de encajes que no se tenían en cuenta, 52.6, hoy prácticamente el doble, 92.0. Y estamos ahí escuchando a ver qué pasa con el dólar, ahora voy a dar esa variable, qué pasa con el dólar, porque de acuerdo al dólar, bueno, te impacta más o menos el PBI. Deuda externa se mide, la deuda externa se mide en dólares, claramente. El tipo de cambio, ¿qué pasó con el tipo de cambio? Bueno, en la Argentina del 2015, la mayoría de las operaciones internacionales se hacían con un dólar de 9,5, ¿te acordás? 9,65 si no me equivoco, en realidad. Hoy por hoy el dólar cerró, si no me equivoco, en 56,8. 59,8 hoy, 59,6, perdón, hoy a la tarde. A las 3 de la tarde, tipo de cambio actual 59,6. Andá a conseguirlo, no te venden. El tan demonizado cepo está a la orden del día. El déficit de cuenta corriente aumentó del 2,7 al 4,9%, casi 5%, lo duplicaron. Y la tasa de interés es importante porque es una forma en la que vos elegías muchas veces financiarte. Che, se me rompió el termotanque, se nos rompió el termotanque. Pero ¿qué hace? Vamos a un negocio de venta de electrodomésticos y compramos uno en 12 cuotas. Bueno, anda a comprar en cuota hoy. Cuanto mucho 2 cuotas sin interés, con suerte, con mucha suerte 2 cuotas sin interés. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés para el crédito personal era del 36,6% en diciembre de 2015 y actualmente es del 91,5%. Nos estropearon severamente la vida. Severamente nos estropearon la vida. La hacen mucho más difícil. Estamos pensando, nos levantamos y nos acostamos pensando en cosas que antes las teníamos resueltas. Esa es la Argentina que dejan 4 años de macrismo. Menos mal que fueron 4 años, pero esa es la Argentina que dejan. Una Argentina muy difícil, muy difícil, que hay que enfrentarla con muchísima energía, con muchísimo coraje seguramente, que va a tener un montón de contradicciones, pero que no hay que olvidarse. Yo esto lo digo porque hace un rato estaba leyendo en el diario La Nación la transcripción de un editorial del Financial Times, algo así como, digamos, la meca a nivel internacional del pensamiento económico neoliberal clásico, el Financial Times, que decía, ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández?
y decía lo mismo que estaba haciendo Macri. Le recomiendan lo mismo, la receta es la misma. El Fondo Monetario le va a recomendar la misma receta a Alberto Fernández. El dialoguista Trump, ahora que lo llama por teléfono, le dice, qué bárbaro, todo el mundo está contento y sorprendido con su triunfo, le va a decir que haga lo mismo. Y si no, seguramente lo van a amenazar con algún tipo de coerción, como hacen siempre. Ojalá que no les haga caso. Ojalá que el presidente Alberto Fernández, a partir del 10 de diciembre próximo, no les haga caso. Porque cada vez que le hicieron caso a esos intereses siniestros, mezquinos, para pocos, a nosotros, a la gran mayoría de nosotros, nos ha ido como el tuje. La Argentina que viene es una Argentina difícil. Transitar esa Argentina va a tener mucha piedra en el camino. Mucha piedra en el camino. Me acuerdo de Atahualpa, de un sueño lejano y bello, soy peregrino, que es el de una Argentina más justa, de una Argentina que reparta mejor su riqueza, de una Argentina a la que seguramente otra vez nos va a costar mucho llegar. Pero bueno, me parece que hemos dado un paso muy significativo, que es dejar al macrismo, al liberalismo atrás. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Muy bien, continuamos en Laburantes. Tenemos un programa muy cargado de información. Lautaro, vamos con algo de lo que tenemos. Sí, porque una de las informaciones que más se está esperando son la conformación de los diferentes gabinetes. Estamos hablando tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y si bien hay muchos rumores y ninguno, lógicamente, está todavía confirmado, hay un nombre en particular que a nosotros nos interesa justamente para el cargo que está postulado, que es el de Claudio Moroni, que suena con fuerza para ocupar el Ministerio de Trabajo, como decíamos hoy, Secretaría de Trabajo dentro del ámbito del Ministerio de Producción, que Alberto Fernández prometió que a partir del 10 de diciembre va a recobrar su jerarquía ministerial. Si les parece, les contamos quién es Claudio Moroni, porque no mucha gente se lo pregunta. Y es un abogado recibido de la UBA. Ahora vamos a ver unas imágenes. Ahí está, es el hombre de la izquierda, que tiene el visto bueno de todos los sectores del sindicalismo, o al menos de la CGT, por lo menos, que es abogado, era compañero de Alberto Fernández en la Universidad de Buenos Aires, fue titular de la Superintendencia de Seguro de la Nación en 2 periodos, del 95 al 98 y del 2002 al 2004. La primera vez sucedió en el cargo, en la década del 90, a Alberto Fernández, que había ejercido esa función antes que él. Fue también síndico general de la Nación entre 2004 y 2007, que es el organismo de control de los fondos públicos. También estuvo como administrador federal de ingresos públicos durante 2008 y en ANSES entre 2007 y 2008. Además fue directivo del Grupo Banco Provincia y consultor en temas de seguro del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué dijo Héctor Daer, uno de los 2 secretarios generales de la CGT, que Moroni conoce muy bien el mundo laboral y la administración pública? ¿No? Recordemos, acá lo hablamos varias veces, que Héctor Daer sonaba como candidato a ministro de Trabajo. Cuando empieza a cobrar fuerza el nombre de Moroni para ocupar esa cartera, bueno, empieza a cobrar fuerza Héctor Daer para otro lugar que es muy importante, pero que tampoco está resuelto, que es que sea el secretario general único de la CGT. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, también dijo que ningún dirigente sindical tiene como meta el Ministerio de Trabajo, o sea, descartó esas hipótesis, y que van a acompañar a Fernández en la designación del ministro de Trabajo que haga, y que tampoco, y esto es un dato que es como una nota al pie, van a pedir bono de fin de año ni de Navidad, debido a que comprenden perfectamente la situación económica del país. Así que ya sabes, Claudio Moroni suena con fuerza, restará
confirmarlo una vez que asuma el presidente electo Alberto Fernández. Bien, interesantísima la confirmación del presidente electo Alberto Fernández de que va a volver el área de trabajo a tener jerarquía ministerial, ¿no? Me parece fundamental porque de algún modo jerarquizar el trabajo en sí mismo, darle la entidad, el valor que debe tener, que no debería haber perdido, que cuando vemos las estadísticas, bueno, claramente lo hicieron un estropajo. Zulema, vamos con otra información. Así es, noticias locales, y en este caso el reclamo de los y las trabajadoras de la Casa de Electrodomésticos Minicuotas Ribeiro, de la sede de 12, entre 59 y 60, que vienen reclamando por los salarios adeudados. En el primer bloque te hablábamos, o al comienzo, mejor dicho, de este primer bloque hablábamos de la crisis y como uno de los sectores más afectados, claro, de las industrias, es el comercio. Bueno, este es el caso en nuestra ciudad y estuvieron los y las trabajadoras manifestándose por esto. Nosotros estuvimos con ellos y acá te lo contamos. Bueno, la situación actual es de bastante incierto y cansancio, porque hace aproximadamente un año que venimos haciéndole el apoyo a la empresa cuando ellos nos dijeron que tenían que empezar a salir de la crisis para abonarnos los sueldos enteros, porque nos pagaron en cuotas todos estos meses atrás, y ahora directamente nos adeudan el sueldo de septiembre y no están cumpliendo con lo que es la escala de salario que se rige para empleados de comercio. Nos adeudan aumentos, aguinaldo, un montón de irregularidades que nadie nos puede dar una solución. Acá en esta sucursal tenemos 16 compañeros, después tenemos la sucursal de Los Hornos, que son 8 más, y obviamente se está generando un clima laboral angustiante porque estamos todos con la amargura que lleva no llegar a tu casa con el dinero que vos venís a trabajar, no tenemos para pagar el combustible para llegar al lugar de trabajo, cargar la SUBE también parece algo básico, pero tampoco lo podemos hacer, y no nos están pagando los aportes a la obra social y ANSES, así que estamos peor que si estuviéramos trabajando en negro. En mi caso no tengo hijos a cargo, pero para los compañeros que tienen hijos a cargo se está complicando demasiado y ya no podemos seguir esperando más. La empresa nunca dio una respuesta a los empleados de manera formal, nunca dio una carta, una información, un documento, nunca dijo los empleados tienen que esperar esto por esto o tanto tiempo. Siempre fue un boca a boca y el tiempo se fue alargando porque era 2 meses, 3 meses y hoy por hoy ya llevamos un año casi de esta situación. Entonces nunca la empresa dio esa explicación formal, nunca nos trató como empleados, sino simplemente como generadores de dinero, porque en realidad la empresa sigue facturando, está llena de sus depósitos de electrodomésticos y nosotros mantenemos operativa la sucursal como si fuera una ONG porque no cobramos sueldo. Es terrible el testimonio que escuchábamos de Janina, de esta empleada que hablaba en representación de todos sus compañeros, que esto no está pasando solamente en los locales de aquí de La Plata, de los 2 locales que hablaba, uno aquí en el centro, el otro en Los Hornos, si no me equivoco decía. Está pasando en todo el país, en esta marca específica. Con todas las cadenas de... Pero hace semanas pasaba en Musimundo, ¿no? Claro. Y lo comentábamos. Es una situación desesperante, angustiante, la mayoría de los derechos laborales vulnerados, una flexibilización de hecho, porque el trabajador acude a su lugar de trabajo con la intención de sostener esa fuente de ingreso y aún ante la falta de ingreso sigue acudiendo para no perder el laburo, pensando que en algún momento tal vez la economía empieza a repuntar un poco y no sé, y las ventas navideñas mejoren un poco y no pasa lo que esté pasando con lo que está pasando con las ventas año tras año en cada fecha de esas que son muy propicias al consumo. Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, ¿no? Vienen cayendo sistemáticamente año a año. En gran medida, el salario de estos empleados de comercio se origina en un porcentual de la venta que cada uno de ellos realizan. Es decir, ya vienen con un problema de ingresos muy, muy fuerte. Bueno, ahora se agudiza aún más, no hay aguinaldo, no les están pagando los salarios.
una situación verdaderamente delicadísima que ojalá pronto pueda encontrar un cauce favorable. En un instante nada más, ahora una brevísima pausa, quédense aquí con nosotros en Laburantes, en un instante nada más vamos a estar hablando con Juan Rodrigo Miguel, es el secretario gremial del SADOP provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la actividad docente privada. La actualidad y la información de las universidades nacionales de todo el país en un solo programa. NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria realizado en nuestra universidad para todos los canales públicos del país. NotiU, los sábados a las 21 por TV Universidad. Multideportivo. Todos los deportes en un solo programa. Somos multideportivos y por supuesto somos un montón. Recargados de información, recargados de nuevas actividades. Coberturas, análisis y una mirada joven sobre lo que pasa en la región. Multideportivo, el semillero del periodismo deportivo, sale a la cancha en TV Universidad. El material para compartir todos los deportes de La Plata y la región lo vas a poder compartir y ver acá en Multideportivo. De lunes a viernes a las 19 horas nos estamos viendo el noticiero de TV Universidad. Te vas a enterar todo lo que está pasando en la región. El equipo de periodistas de TVU te espera para mantenerte informado acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, la provincia y el país. Nos estamos viendo el noticiero más intenso de la región. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Bien, nos metemos de lleno en el segundo bloque de Laburantes. Se los había anticipado en el bloque anterior. Está con nosotros Rodrigo Miguel, es el secretario gremial del SADOP, provincia de Buenos Aires. Rodrigo, hoy temprano se dio a conocer la noticia que la gobernadora María Eugenia Vidal, antes de despedirse del sillón de Dardo Rocha, autorizó un nuevo aumento en la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso va a repercutir directamente en el salario de ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que gracias a la oportunidad por aclarar esta situación, es un mito que hay que con el aumento de las escuelas privadas, de las cuotas de los chicos, se aumenta paralelamente el salario de los docentes. No es una realidad.
La verdad que es otro tarifazo más que antes de irse este gobierno aplica a las familias, en muchos casos humildes, que eligen una educación muchas veces subvencionada al 100%, con una cuota muy baja, y que antes de retirarse este gobierno vuelve a aplicar un aumento. Que nosotros queremos dejar en claro que nada tiene que ver los aumentos de las cuotas de las escuelas con los aumentos salariales, que ya están estipulados de antemano, que no son aumentos que hayan implicado una ganancia para el poder adquisitivo de los trabajadores, sino no mucho más que mantener una igualdad con la inflación. Y bueno, estos aumentos no tienen nada que ver, lo desmentimos, hoy nos estuvieron llamando varios medios, nos encargamos de desmentir que nada tienen que ver con los salarios, no es el único costo, porque las escuelas privadas toman el salario de los trabajadores como un costo, no es el único costo, pero es el que más utilizan para justificar estos aumentos. Sí, pero me imagino que no debe ser ni siquiera el más incidente de los costos en la conformación del gasto que se origina en la educación de gestión privada. La verdad que es un trabajo que nos queremos dar, que es determinar cuáles son los costos de las escuelas privadas. No hay balance, no hay presentación de costos, no sabemos cómo funciona financieramente una escuela privada, y recordemos que son instituciones que pertenecen al sistema público de educación, por más que sea una gestión privada. Claro. Así que creemos que en eso el Estado tiene que tener un rol preponderante de supervisar, de estar atento, y bueno, y poder llegar a ver cuáles son esos números que los empleadores no muestran. El próximo sábado, a nivel provincia, SADOP hace un congreso en Cañuelas. Contanos un poco cuál es el propósito. Sí, es jueves y viernes. Es jueves 7 y viernes 8 de noviembre. Hace 10 años que no podíamos realizar un congreso de este tipo, que es convocar a todos los delegados de la provincia de Buenos Aires para establecer, nosotros este año asumimos las funciones como consejo directivo en la provincia, y bueno, lo que vamos a establecer, entre otras cosas, son las pautas de trabajo de acá a 4 años, analizar la coyuntura política, porque no podemos estar desatentos. Así que creemos que va a ser una interesante jornada de trabajo el viernes, específicamente mucho más interna, mucho más desde lo gremial, y el viernes vamos a dar un poco más de contexto político con la participación de algunos compañeros. Desde el punto de vista gremial, ¿cuál es la situación de la gestión de los colegios, de las instituciones de gestión privada, que es heterogénea de por sí en la provincia de Buenos Aires en los últimos años? Mira, lo que más nos preocupa, más allá de una lucha conjunta con los compañeros de las escuelas estatales, que ha sido el tema del salario, que es lo que se ha visibilizado. En lo particular, a nosotros nos ha preocupado a partir del año 2018, sobre todo a fines de 2018, la cantidad de despidos que se han producido en el sector. A partir de ahí hemos estado trabajando en una elaboración de un anteproyecto de ley para evitar poder, los despidos en el sector. Exacto, que nosotros le llamamos ley antidespido. Lo que busca es regular la subvención de aquellas escuelas que despiden, porque lo que nosotros decimos, y hay una contrariedad, digo, si son escuelas que perciben subvenciones porque no logran financiarse para pagar los salarios. Sin embargo, después existe ese financiamiento para pagar las indemnizaciones. Entonces nosotros creemos que ahí lo que debe hacer el Estado es suspender el aporte de las subvenciones en aquellas escuelas que libremente despiden, muchas veces, el 99% de las veces sin ninguna justificación, simplemente porque no da el perfil de la institución o porque se ha acompañado con un reclamo, muchas veces gremial, y bueno, esos docentes son los que son apuntados por los empleadores. Juan, estamos hablando de un balance y de años intensos que han tenido en relación con la gobernadora Vidal. Recién hablabas de la ley antidespido, 600 trabajadores despedidos, es lo que ustedes denuncian. ¿Qué balance hacen a esta altura? Y también, bueno, ¿qué expectativas hay ante una nueva gestión, ¿no?, respecto de políticas de educación? El balance claramente es negativo, y no lo decimos desde una subjetividad política, sino desde los números. Digo, el 2019 fue el año con el menor presupuesto destinado a educación de los últimos 25 años. Digo, ya con eso te marca claramente cuál es la política educativa. Ni hablar que los salarios han disminuido drásticamente desde el 2015, con todas las dificultades que había antes del 2015, que fueron conflictivos, que no vamos a negarlo, hubo conflicto, se lograron paritarias que iban siempre adelante de la inflación. Bueno, en estos 4 años hemos estado peleando, arañando, igualar inflación, apareció lo de la cláusula gatillo para poder estar cercano, acompañando. Bueno, claramente desde ese punto de vista es negativo, no hemos logrado tener una sola reunión con la gobernadora en los 4 años. Se reunió con los secretarios generales en diciembre del 2015, apenas asumió,
lo que aparentaba ser un comienzo, una instancia de diálogo, fue la única reunión oficial que tuvimos con la gobernadora y nunca más se sentó en ninguna paritaria, se sentó a discutir con nosotros. Ahora, ¿qué aguante los docentes, los representantes gremiales, las bases, digamos, los trabajadores y trabajadoras de la educación? Porque... Sí, fueron, muy sufridos, sobre todo nosotros en la educación privada, no solo que hemos venido sufriendo los descuentos por los días de paro desde hace muchos años, sino que, nosotros tenemos la dificultad de que nos despiden a los compañeros en las escuelas. Claro. Tenemos la relación de empleo privado, tiene esa facultad de que rápidamente en aquellas escuelas donde se ve mucho conflicto, está la posibilidad latente de los despidos. Por suerte hemos logrado algunas reincorporaciones cuando estos despidos son causados por protestas gremiales, pero siempre está latente esa posibilidad. Rodrigo, ¿ha pasado algo con la cantidad de alumnos? ¿Ha disminuido la matrícula en la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires? Es interesante, ayer estábamos revisando números que son números oficiales, son estadísticas que están en la página ABC, en el portal del gobierno. Si bien ha disminuido respecto al 2018 el número de alumnos en aproximadamente 30.000 alumnos, no ha pasado así con las escuelas. Las escuelas, si vos te fijás, tenemos entre el 2015 y el 2019 50 escuelas privadas más. Ajá. Lo que, Por lo que esos 600 despidos son inexplicables. Claro. Exactamente. Si no es una variable de no hay ajuste una interna, crisis, ¿no? Claro, no hay una crisis de cierres de instituciones, claramente. Si hay una disminución de matrícula, también es verdad que hasta el año 2017 hubo un incremento de matrícula en las escuelas privadas. Entonces, la comparación con el 17 es más negativa, pero la comparación con el 2015 son 12.000 alumnos menos. Ahora, lo que nos llama la atención es que las escuelas en la provincia de Buenos Aires, hay 50 escuelas más y también se ve reflejado en el número de secciones, que son aproximadamente 450 secciones más, lo que dice que las escuelas no han cerrado. Claramente, no están pasando, las instituciones no están pasando una crisis financiera. ¿Y qué es lo que está pasando para que los números sean así? La crisis es de las familias. El trabajador que optaba por una escuela económica, una escuela con subvención del 100%, que tiene una cuota relativamente baja, hoy por hoy lamentablemente no está pudiendo elegir. Claro. Entonces ahí vemos la disminución sobre todo en la matrícula. Ahora, habría que analizar, porque evidentemente para las escuelas no hay una crisis. En este sentido de cierre de instituciones. No hemos tenido despidos masivos por cierre de instituciones. Claro. Las hay aisladamente en la provincia, pero de hecho los empleadores no se han juntado con nosotros para presentarnos este tema como una problemática. Rodrigo, lo último. Frente a la coyuntura del próximo 10 de diciembre, un nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los 3 aspectos, 3, 2, 1, central, que crees que debe revertir rápido, que debe encarar rápido, que se debe aprovechar lo que genera un nuevo gobierno, una suerte de armonía garantizada durante 100, 150 días? ¿Qué es lo que hay que encauzar rápidamente en materia educativa en la provincia de Buenos Aires? A ver, nosotros acompañamos en esto el reclamo de los gremios estatales. Creemos que infraestructura es un tema importantísimo para que las familias tengan la oportunidad de elegir las escuelas estatales o las escuelas privadas, no porque están destruidas las estatales, claro, o no porque las escuelas privadas tienen un sustento por parte de sus empleadores. Y creemos que lo salarial es fundamental para que las familias puedan tener un crecimiento económico, que eso aporte al consumo de la sociedad, que claramente es lo inverso de lo que se vino haciendo hasta ahora. Así que creo que fomentar el trabajo, fomentar el salario y específicamente la educación, aportar en infraestructura, creo que va a ser lo que le va a dar un impulso en este sector que ha sido tan castigado durante estos años. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias por acercarte a laburantes, por contarnos, todas y cada una de las dificultades que está atravesando el sector. Ojalá vengan tiempos mejores, sinceramente. Bueno, gracias por la invitación. En breve seguimos en Laburantes, una pausa, volvemos. Asuntos mayores. Todos los temas, todas las voces, todas las opiniones. Ser asunto mayor es un asunto mayor. No me gusta decir tercera edad. Es un tercer tiempo. Sí. Asuntos mayores. Horacio Embón conduce el primer talk show de adultos mayores de la televisión argentina. Asuntos mayores. Los lunes
a las 20:30, los asuntos mayores se tratan en TV Universidad. Qué cosa el amor, ¿no? ¿Era para toda la vida o uno se puede separar a cualquier hora? En profundidad, conoce el pensamiento de las personalidades más importantes de nuestra región. La universidad tiene que ser un colectivo de diferentes. Salir a la calle fue la consigna. Luchadores sociales, artistas, deportistas, científicos y mucho más. En profundidad. Miércoles a las 21:30 por TV Universidad. Objetivo U, jueves a las 16 horas por TV Universidad. Carta abierta a la Santa Majestad. Lo que ustedes llaman aciertos, la censura, lo que reconocen como errores un crimen y lo que omiten son calamidades. La persecución a los intelectuales por el recuerdo mental causado, cometiendo estarán desaparecidas con la certeza sin explicación y la pérdida de una hija que murió combatiendo la certeza de ser perseguido, de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. El viento que va solo ya puede caminar, las luces que se prenden ya puede caminar, comida que se come, lo mejor es... Muy bien, nos metemos en el último bloque de Laburantes. Lautaro. Muchísima información porque en estos días hubo un anuncio por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora vamos a ver en imágenes, que beneficia o al menos genera expectativas en el astillero Río Santiago, ¿no? Porque con el cambio de gobierno se esperan reactivaciones de inversiones, ¿no? Y Nicolás Maduro anunció que Venezuela va a financiar los buques Eva Perón y Juan Azurduy que se encuentran en el astillero naval de Ensenada a la espera de ser terminados. El buque Eva Perón está en un 98% terminado, el Juan Azurduy se encuentra en la grada 1 en pleno trabajo para poder llegar a la botadura. Maduro dijo que en un encuentro con sindicalistas argentinos en Cuba, en La Habana, esto lo dijo en ese encuentro y dijo que se va a comunicar con Alberto Fernández y Axel Kicillof para decirles justamente que la República de Venezuela va a financiar los trabajos. Quien también habló y se manifestó conforme fue Francisco Pancho Vanega, que ha venido varias veces a este programa y al canal, que dijo que tenemos una enorme emoción por las palabras del compañero Maduro y es una gran alegría por la lucha de los trabajadores que resistieron todo este tiempo. Y volvió a señalar una de sus consignas más importantes, que queremos un astillero 100% estatal, con inversión tecnológica y con capacidad productiva para crecer y dignificar la tarea de cada uno de los trabajadores. Así que ahí tenemos buenas noticias. Vamos a ver lógicamente cómo se da el curso de la economía, porque no alcanza solamente con voluntad, sino también con un poco de fortuna, además de la virtud que tienen que tener todos y cada uno de los dirigentes. Bien, pasamos de los trabajadores públicos de la industria naval a los trabajadores públicos del ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, de ARBA. Pues están en protesta. Así es, porque los y las trabajadoras de ARBA, dependientes del Ministerio de Economía, llevaron adelante un reclamo, uno más de los tantos que vienen haciendo oír, escuchar sus reclamos y sus voces. Tienen que ver por salarios y tienen que ver también con apertura de paritarias. Estuvieron manifestándose, cortando calle y concentrándose ahí justamente a la sede del Ministerio de Economía de nuestra provincia. Nosotros estuvimos con ellos y esto es lo que nos contaban. Nosotros venimos hace 2 semanas y media con un conflicto por la falta de la apertura de paritaria y no se han cumplimentado ninguno de los puntos de hace la paritaria del 2018, el pase a planta permanente de los temporarios, los precarizados, el tema de estadística, que es vergonzoso,
Realmente estamos en una situación donde la inflación sigue, la nafta aumenta, aumenta el transporte, aumenta los servicios y la gente no da más. Yo no entiendo cómo no tomaron una decisión de poder sentarse en una paritaria y hacer una mejora antes de fin de año. Esto va a ser un caos. Es un momento difícil. Él habló de tierra arrasada, con lo cual a nosotros nos genera esa preocupación de que vamos a estar mucho tiempo más sin poder actualizar los salarios de la gente. Y la verdad nos asusta a todos porque hay mucha gente que no está en condiciones de esperar mucho más. Están con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros tenemos salarios que están, por ejemplo, auxiliares de la educación, están en 19.000, 20.000 pesos. Nadie vive con eso. Acá tenemos de 20.000 y tenemos más, pero a todos nos afecta la baja del salario y una pérdida del 32% que vamos a tener este año. Y el 15% que tuvimos en el 2018, que fue una barbaridad. Muy bien, ahí estábamos el reclamo de los trabajadores nucleados en Aeri, ¿verdad? Sí. Los trabajadores de ARBA. De rentas inmobiliarias y del Ministerio de Trabajo. Dígame más. De Economía, digo. Bueno, hay una noticia que en realidad no es una noticia por lo novedoso, pero que sí es noticia por lo papelonesco, digno de ingresar en el récord Guinness, porque el ministro de Producción y Trabajo, que ahí vemos en imagen, en un contrapunto con Sergio Massa. Es mi vecino, Dante Sica. ¿En serio? Sí, sí, Le podés preguntar cuando lo veas cortando el pasto. ¿Qué quiso hacer con la autorización de la creación de una nueva entidad gremial en la actividad ferroviaria? Porque después tuvo que dar marcha atrás por presión justamente de los 4 sindicatos que ya existen en la actividad ferroviaria, que son la Fraternidad, Unión Ferroviaria, el personal de dirección de Ferrocarriles Argentinos y el sindicato de señaleros. Todo esto sucedió en un plazo de 20 días, por eso lo del récord Guinness, porque el 2 de octubre firmó la resolución 1074 que autorizaba la creación de la Unión de Trabajadores Ferroviarios, la UTF, inscripta en el registro de asociaciones sindicales de trabajadores como organización de primer grado, y el 22 de octubre la revocó con otra resolución, la 1105, ¿no? Es que es un nombre pequeñito, sí. Lo conozco, comparto plaza en la fiambrería, cada 2 por 3 con Sica. Debería comer menos salamín. Eso te iba a preguntar por los gustos. En primer lugar. Y es un hombre pequeñito, es decir, la mano y el codo están muy cerca, por eso le es tan fácil borrar con uno lo que escribió con otro. Claro. Lo cierto es que también el gobierno autorizó, y esto no tuvo marcha atrás, ahí veíamos a Pablo Viró, que es de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, pero el gobierno autorizó la inscripción de la Unión de Pilotos de Aviadores de la TAM. ¿Por qué es importante este dato? Porque el modelo sindical argentino plantea inscripción de sindicato único por rama de actividad. Si vos vas a un modelo sindical donde tenés sindicatos por empresa, pones en una situación de mayor dispersión a los representantes de los trabajadores y por lo tanto de debilidad frente a las empresas. Además de la TAM están la representación de trabajadores de las empresas low cost como de la empresa Flybondi y la Unión de Empleados de Norwegian, UNEN. Y también hay otra empresa de JetSmart Argentina que está planteando eso. Vamos a ver si con el cambio de gestión se revierte esa... ¿Cómo era? Hay que terminar arriba. Norwegian Air, sí. Le tengo que cortar la lengua en 4 pedazos para que la pueda pronunciar bien, más o menos. Norwegian no estaría del todo bien. Del ámbito del transporte aéreo pasamos al transporte ferroviario, Zule. Exactamente, porque vamos a hablar de uno de los gremios más históricos en nuestro país. Estamos hablando del de los trenes, estamos hablando de la Fraternidad, trabajadores quienes vienen llevando adelante más reclamos. En este caso, pedidos de aumento salarial y, una vez más, defensa del trabajo. Bueno, ¿por qué no hubo trenes hoy de 4 a 9? La paritaria, en un principio, en el primer semestre, se firmó de manera trimestral. Y en lo que respecta de octubre en adelante, estamos negociando la paritaria a través de cada mes con el índice del INDEC de la inflación. Debido a que se reunieron durante toda esta semana que pasó y no hubo acuerdo, la medida de fuerza que se tomó fue esta de realizar asambleas en cada una de las bases de todo el país. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Y lo que aduce el gobierno es que
le quiere pasar toda la responsabilidad al gobierno que viene a partir del 10 de diciembre. Pero bueno, ellos tienen que seguir haciéndose cargo hasta esa fecha. Así que bueno, el día lunes y el día martes van a realizar esta misma tipo de protesta los gremios de la Unión Ferroviaria y de Señaleros, ya que se firma la paritaria en conjunto, los 4 gremios ferroviarios, el otro es APDEFA, así que si no se llega a ver algún tipo de acuerdo, los que van a realizar la medida son el resto de los compañeros ferroviarios. ¿Está previsto el horario para ese tipo de medida de protesta para el lunes y el martes? Por ahora sería este mismo horario, salvo que después los directivos de cada secretariado de estos dos organizaciones ferroviarias decidan cambiar el horario, pero en un principio sería este mismo horario. ¿Cuánto es el último aumento percibido por ustedes y cuánto es lo que están pidiendo? Hasta el mes de octubre se venía, como te decía, primeramente fue un 11,4 hasta marzo, después fue un 10,5 hasta junio y después se fue pidiendo mes a mes debidamente a lo que es la inflación mensual. Entonces, lo que aparentemente arroja el INDEC de lo que va a ser la inflación de octubre es un 5%, lo que se está pidiendo es un 5% para noviembre. Nos dieron a cuenta el 10 de octubre un 6,5% de lo que fue la inflación de septiembre y así sucesivamente hasta llegar a lo que es diciembre. Bueno, están los compañeros de la fraternidad que están reclamando mejoras salariales acordes al servicio que dan, porque dan un servicio fenomenal, fenomenal. Creo que se ha dignificado su tarea en términos de condiciones laborales. Bueno, hay que dignificarla también en términos de la contraprestación salarial. Che, nos estamos despidiendo, ha sido todo por hoy. Nos quedan 2 programas nada más, ¿eh? ¿Solamente 2 programas quedan de laburantes? ¿En serio? Sí, del ciclo 2019. El ciclo 2019 de laburantes. Volveremos en 2020. No, esperá. Vamos, tenemos que negociar. Yo no negocié absolutamente nada. Bueno. Volveremos ¿Ustedes sí, seremos ¿Ustedes han negociado? No, pero bueno. Pero vamos por sentado. Facilísimo. ¿Sí? Facilísimo, sí. No quiero nombrar al director gerente de este broadcasting televisivo, pero muy fácil. Muy fácil. Algún producto escocés a mí me tiene aquí al pie del cañón siempre. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Les voy a contar que un día como hoy, del año 1969, se editó el disco Rareza Espacial. Así sería una traducción más o menos buena de Space Oddity de David Bowie. Era el segundo disco de David Bowie. El primer disco de David Bowie no fue un buen... yo creo que es un buen trabajo, ha envejecido bastante bien, pero no fue celebrado ni por la crítica, ni mucho menos tampoco por el público. ¿Cómo celebra el público? Comprándolo. No le fue bien. Mala decisión, tal vez, bueno, esas cuestiones que son contrafactuales. Nunca podría haberlo decidido bien o mal. David Bowie lanzó el disco el mismo día que los Beatles lanzaron el Sgt. Pepper. No le fue bien. El primer disco, el álbum debut de Bowie, que se llamaba David Bowie, en 1967. Bueno, en 1969, un 4 de noviembre, un día como hoy, lanzó Space Oddity. De todos modos, el simple, la canción Space Oddity, ya la había lanzado el 11 de julio de ese año. Y la BBC la había utilizado y la transformó en un mega éxito mundial, el primer mega hit de David Bowie, la había utilizado para mostrar televisivamente algo que ocurría un 20 de julio de 1969. ¿Qué fue? El lanzamiento de la misión Apolo 11, esa que llevó el hombre a la Luna, en realidad a Neil Armstrong, ¿no? A la Luna, el primer alunizaje. La BBC hizo de esa canción el leitmotiv de la transmisión. Ahí está la tapa, mirá, esa es la tapa de ese disco, la imagen anterior, no importa. Space Oddity del año 1969. Lo cierto es que la canción fue un mega éxito, un poco muy diferente a lo que venía haciendo Bowie. Si bien hay una cadencia folk,
ahí muy influenciado por Dylan seguramente, y por Donovan y tantos otros artistas. Esa cadencia está, pero el tema tiene mucha producción, y tiene algo de rock espacial, que era una dinámica que recorría Pink Floyd en esa época, por ejemplo, ¿no? Con mucho sonido raro, con mucho efecto especial, muy bien acorde a la época, no bien acorde a la temática. ¿Por qué? Porque lo que cuenta Space Oddity, esa canción, es una tragedia. Es un muchacho, Major Tom, el mayor Tom, que se embarca en la misión espacial y que se da cuenta que no va a volver. Algo ha fallado y bueno, irremediablemente su destino estará muy lejos de todo lo que ama y sin embargo lo acepta con algo así como... no sé si alegría, no sé si estoicismo, pero seguramente con una resignación plena y sin demasiado lamento. La canción es fabulosa. David Bowie hizo el video ya por el año 1972, cuando su imagen había cambiado trascendentalmente y empezaba a recorrer uno de sus tantísimos alter egos. Y está buenísimo que ustedes la disfruten en el final de Laburantes. Chau. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.